Días, ladies and gentlemen, bendecido viernes. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con la enseñanza del nacimiento de Jesús no es un mito. Y vamos a develar la importancia del nacimiento virginal. El nacimiento virginal de Jesús es un pilar fundamental de la fe cristiana. Este evento no es solo simbólico, sino que subraya la naturaleza divina de Jesús. Él no fue concebido de manera natural, sino por intervención directa del Espíritu Santo, lo que lo distingue de cualquier ser humano. Este nacimiento milagroso enfatiza la pureza de su misión y su identidad como el Hijo de Dios. C.S. Lewis, el renombrado teólogo y apologista, ofrece una explicación profunda de este evento. La doctrina del nacimiento virginal no es un milagro aislado, sino parte del patrón de la entrada sobrenatural de Cristo en el mundo natural y su acción en él. Este milagro de la concepción virginal es esencial para entender la naturaleza dual de Jesús, plenamente divino y plenamente humano. No fue simplemente un maestro o un profeta, sino el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo del pecado. Su nacimiento fuera de las leyes naturales indica que Dios mismo intervino en la historia para traer salvación a la humanidad. Además de las profecías bíblicas y los relatos de Mateo y Lucas, hay indicios históricos y fuentes externas que respaldan la veracidad del nacimiento de Jesús. Aunque no existen registros romanos directos del evento, el hecho de que la vida de Jesús esté tan documentada en textos históricos y religiosos refuerza la autenticidad de este acontecimiento. A lo largo de los siglos, muchos eruditos han defendido el nacimiento virginal como una verdadera teología central. Un respetado teólogo llamado J.J. Packer comenta lo siguiente: el nacimiento virginal no solo es creíble, sino necesario. Subraya la intervención de Dios en la historia humana y muestra que la salvación no podía venir del hombre, sino solo de Dios. Si bien no contamos con registros contemporáneos fuera del Nuevo Testamento que detallen el nacimiento de Jesús, los relatos de los primeros cristianos y los padres de la Iglesia, quienes estuvieron dispuestos a morir por esta verdad, ofrecen una evidencia convincente de la aceptación temprana de este hecho milagroso. Ignacio de Antioquía, uno de los padres apostólicos del siglo I, en su carta a los Efesios, escribe sobre el nacimiento de Jesús y lo describe como un evento central para la fe cristiana. Él coloca: Él nació verdaderamente, fue verdaderamente crucificado y verdaderamente resucitó de entre los muertos en los días de Poncio Pilatos. Este testimonio temprano, proveniente de un discípulo de los apóstoles, confirma que el nacimiento de Jesús era aceptado como un hecho histórico y central para la fe desde el principio del cristianismo. Después de haber examinado el relato bíblico y las evidencias que respaldan la veracidad del nacimiento de Jesús, nos adentramos ahora en una pregunta aún más profunda. ¿Qué tan cierta es toda la historia de Jesús? Es vital analizar las pruebas históricas y documentales que confirman su vida y obra, y cómo ellas refuerzan la autenticidad de su existencia como figura histórica y divina. Los evangelios son los documentos clave que relatan la vida de Jesús. Su autenticidad ha sido confirmada por estudiosos, arqueólogos y referencias históricas no cristianas. Estos textos no solo describen su nacimiento, sino también los milagros que realizó, como sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y alimentar a miles de personas con solo unos pocos panes y peces. Referencia a esto lo podemos ver en Mateo 14, versículos 13 al 21, y en Marcos 6, versículos 30 al 44.
Estos milagros no eran meros símbolos, sino eventos que cambiaron las vidas y dejaron testimonio de su poder divino. Es relevante destacar que los milagros de Jesús no fueron realizados en secreto, ni para un pequeño grupo de iniciados. Estos eventos ocurrieron en público frente a multitudes y fueron documentados por varias fuentes. Por ejemplo, en el relato de Juan 11, 43 y 44, Jesús resucitó a Lázaro, un hombre que había estado muerto por 4 días. Este milagro fue presenciado por muchas personas y es uno de los más poderosos ejemplos de su divinidad. Además de resucitar a los muertos, Jesús demostró su autoridad sobre la naturaleza. En Mateo 8, 23 al 27, calmó una tormenta con solo una orden, dejando asombrados a sus discípulos. También en Juan 2, 1 al 11, transformó el agua en vino en las bodas de Caná, lo que fue su primer milagro público, y muchos comenzaron a creer en él. Otro ejemplo es el milagro en Lucas 17, 12 al 19, donde Jesús sanó a 10 leprosos, quienes fueron testigos directos de su poder. Estos actos no solo demuestran su naturaleza divina, sino que revelan la misericordia de Dios hacia la humanidad. Cada uno de estos milagros fue una prueba viva del cumplimiento de las profecías mesiánicas. Además, Juan 21, 25 menciona: y hay también otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Este versículo indica que los milagros documentados son solo una fracción de lo que Jesús hizo, lo que refuerza la magnitud de su ministerio en la tierra. Y por honor al tiempo vamos a dar esta enseñanza hasta acá. Mañana vamos a develar un poco la resurrección, este evento que cambió la historia. Mil bendiciones.